Cuando el vikingo más feroz del clan Björnsson cruzó el océano después de 5 inviernos para regresar a la aldea donde había dejado su corazón, encontró sus hijos atados como esclavos junto al hombre que una vez había llamado hermano. Y la mujer que había amado más que a los dioses mismos lo miraba desde el salón señorial con ojos que ya no recordaban cómo amar. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero vikingo. El año era 876, cuando los dragones de madera surcaban mares que ningún cristiano se atrevía a navegar. En las costas de Northumbria, donde la niebla se enredaba con las oraciones vespertinas, las aldeas vivían con un terror grabado en el alma. Cada primavera, cuando el hielo del norte se derretía y los vientos cambiaban, las velas rojas aparecían en el horizonte como presagios de muerte. Los vikingos llegaban con el hambre del invierno en sus espadas y la sed de gloria en sus corazones. Lady Aeliana de Linworth había crecido entre muros de piedra y plegarias susurradas. Su padre, Lord Edmund, gobernaba las tierras costeras con mano firme y fe inquebrantable. Cada domingo, ella se arrodillaba en la capilla de piedra gris, sus manos pálidas entrelazadas sobre el regazo, su cabello castaño oculto bajo un velo blanco. Rezaba por protección, rezaba por paz. Rezaba para que los paganos del norte nunca llegaran a sus tierras. Pero los dioses, tanto el cristiano como los nórdicos, tienen un sentido perverso del destino. Aeliana tenía 18 años cuando escuchó los cuernos de guerra por primera vez. Estaba en el huerto del monasterio, recogiendo hierbas medicinales para el hermano Cuthbert, cuando el sonido atravesó el aire como el grito de una bestia primordial. Su corazón se detuvo. Sus manos dejaron caer la canasta de mimbre. Y entonces vio el humo elevándose desde el puerto. Los dragones habían llegado. El ataque fue brutal y rápido, como todos los ataques vikingos. Las puertas del pueblo fueron destrozadas, las casas incendiadas, los hombres que resistieron fueron cortados sin piedad. Aeliana corrió hacia el castillo, su vestido largo arrastrándose por el lodo, sus pulmones ardiendo. Detrás de ella escuchaba los gritos, el choque del metal contra metal, el rugido de hombres que hablaban en una lengua gutural y salvaje. Llegó a las puertas del castillo justo cuando su padre ordenaba cerrarlas. Lord Edmund la jaló hacia adentro, sus ojos grises llenos de una determinación férrea. «Reza, hija», le dijo, su voz temblando apenas. «Reza como nunca has rezado». Pero desde las almenas, Aeliana no pudo evitar mirar, y entonces lo vio. Entre el caos y el fuego, un hombre se erguía como una montaña viviente. Era más alto que cualquier guerrero que hubiera visto, sus hombros anchos, cubiertos por una capa de piel de lobo, su cabello rubio trenzado con cuentas de plata y hueso. Llevaba un hacha en cada mano y se movía a través del campo de batalla con una gracia terrible y hermosa. No luchaba con rabia ciega como los otros. Cada movimiento era preciso, calculado, letal. Sus ojos eran azules como el hielo del norte, y por un instante imposible, a través del humo y la distancia, esos ojos se encontraron con los de ella. El mundo se detuvo. Aeliana sintió algo quebrarse en su pecho, algo que no tenía nombre en su lengua ni en sus oraciones. Era terror, sí, pero también algo más oscuro, algo que la hacía sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio mirando hacia un abismo sin fondo. El vikingo no apartó la mirada. Incluso mientras sus hombres saqueaban y quemaban, él permaneció inmóvil, mirándola.
Y entonces lentamente bajó una de sus hachas e inclinó la cabeza. No era una reverencia, era un reconocimiento. Como si supiera que sus destinos acababan de entrelazarse de una manera que ningún dios podría deshacer. El asedio duró 3 días. El castillo resistió, pero el precio fue alto. Cuando los vikingos finalmente se retiraron a sus barcos con sus botines y cautivos, Lord Edmund reunió a su familia en el gran salón. Su rostro estaba gris, envejecido por la batalla. «Nos han dado un respiro», dijo su voz ronca, «pero volverán, siempre vuelven». Aeliana tocó la cruz de plata que colgaba de su cuello. Sus dedos temblaban, pero no era por miedo a la muerte. Era porque, en algún lugar en los mares del norte, sabía que un par de ojos azules como el hielo recordaban su rostro tanto como ella recordaba el de él. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a rezar por sus almas condenadas, a ver en ellos solo destrucción y pecado. Pero su alma ardía con una pregunta que no se atrevía a susurrar ni siquiera en la oscuridad de su alcoba. ¿Qué habría pasado si ese guerrero hubiera cruzado las puertas? ¿Qué habría pasado si, en lugar de huir, ella hubiera bajado a encontrarse con él? Esta es la historia de Lady Aeliana de Lindworth y Bjorn Eriksson, el rompehielos. Una historia de amor más fuerte que la fe, más profunda que el océano y más trágica que cualquier saga cantada en los salones de los reyes. Aeliana de Lindworth había sido moldeada por la piedra fría del monasterio, tanto como por la sangre noble de su linaje. Su madre había muerto al darle vida y su padre, consumido por el dolor y la culpa, la había entregado a las monjas cuando apenas tenía 5 años. Allí, entre muros gruesos y cánticos gregorianos, Aeliana aprendió que el mundo estaba dividido en dos, la luz de Dios y la oscuridad del pecado. No había grises, no había dudas, no había preguntas. Las monjas le enseñaron a leer en latín, a bordar con hilos de oro, a preparar ungüentos y medicinas. Le enseñaron a mantener los ojos bajos, las manos quietas, la voz suave. Le enseñaron que su cuerpo era un templo que debía mantenerse puro, que sus pensamientos debían estar siempre elevados hacia el cielo, que el dolor terrenal era solo una prueba antes de la eternidad gloriosa. Pero por las noches, cuando las velas se apagaban y el silencio del monasterio se volvía tan pesado que parecía aplastar el alma, Aeliana miraba por la ventana de su celda hacia el mar oscuro y se preguntaba si había algo más, algo salvaje, algo libre. A los 16 años, su padre la reclamó. Lord Edmund había envejecido considerablemente. Su cabello casi completamente gris, su espalda encorvada por el peso de proteger tierras constantemente amenazadas. Necesitaba un heredero, y para eso necesitaba casar a su hija con un noble poderoso. Aeliana dejó el monasterio sin mirar atrás, pero llevó consigo todo lo que le habían enseñado. Obediencia, devoción y una rigidez en el alma que la hacía ver el mundo en términos absolutos. En Lindworth aprendió las responsabilidades de una dama noble. Supervisaba a los sirvientes, administraba las reservas de alimentos, visitaba a los enfermos y heridos. Cada domingo se arrodillaba en la capilla familiar y agradecía a Dios por su posición privilegiada. Nunca cuestionaba, nunca soñaba, nunca sentía, hasta que vio los ojos azules del vikingo entre el humo de la batalla. Al otro lado del océano, en las tierras salvajes de Noruega, Bjorn Eriksson había sido forjado por el hielo y la sangre desde que tuvo edad para sostener una espada. Era el hijo mayor de Eric el Rojo, un jarl poderoso cuyas tierras se extendían por los fiordos más ricos del oeste. Desde niño Bjorn había aprendido que la vida era lucha. El invierno mataba a los débiles, el mar se llevaba a los cobardes. Solo los fuertes sobrevivían.
Su madre, Astrid, era una mujer de hierro que había matado a 3 hombres en defensa de su hogar cuando su esposo estaba en una incursión. De ella, Björn heredó su altura imponente y sus ojos del color del hielo ártico. De su padre heredó el hambre de gloria y la sed de aventura que hacía que cada primavera, cuando el hielo se derretía, sintiera el llamado irresistible del mar. Björn hizo su primera incursión a los 15 años, vio su primera muerte a los 16, mató a su primer hombre a los 17. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia. La línea blanca en su brazo izquierdo venía de una batalla en Irlanda. La marca irregular en su costado era de un sajón desesperado que había luchado hasta su último aliento. La cicatriz que atravesaba su ceja derecha era de su propio hermano menor, Ragnar, durante un entrenamiento que se había vuelto demasiado real. Para cuando cumplió 25 años, Björn Eriksson era conocido en todos los salones del norte como el rompehielos. No solo porque su mirada helada podía hacer que los hombres bajaran sus armas, sino porque nunca se detenía ante nada. Ni el mar embravecido, ni las murallas de piedra, ni los ejércitos cristianos que rezaban a su Dios crucificado mientras morían. Pero había algo que Björn nunca admitía, ni siquiera cuando bebía hidromiel hasta el amanecer con sus hermanos de batalla. Estaba cansado de la sangre, cansado de ver hombres buenos morir por oro que no podían llevarse a Valhalla, cansado de regresar a casa cada otoño con menos compañeros que la primavera anterior. Su padre lo notaba. «Te estás volviendo blando», le decía Erik el Rojo, su voz como el gruñido de un oso. Un verdadero vikingo no conoce la duda. Pero Björn sí dudaba. Dudaba cuando veía las aldeas arder. Dudaba cuando escuchaba los gritos de los niños. Dudaba cuando sus hombres violaban a las mujeres capturadas como si fueran parte del botín. Él no era como ellos. Tomaba lo que necesitaba por derecho de conquista, pero no disfrutaba el sufrimiento. No sentía placer en el terror de los inocentes. Era esta diferencia la que lo hacía peligroso, porque un hombre que mata sin sentir es una bestia. Pero un hombre que mata y siente cada vida que toma es algo mucho más terrible. Es un hombre con conciencia que ha elegido el camino de la sangre de todas formas. La incursión a Lindworth fue planeada durante el invierno. Las costas de Northumbria eran ricas y el jarl de un clan rival había hecho una fortuna allí el año anterior. Erik el Rojo quería su parte. Björn lideraría 3 barcos, 30 hombres en total, todos guerreros experimentados que habían sobrevivido al menos 5 incursiones. La noche antes de partir, Björn subió a la colina detrás del salón de su padre. Desde allí podía ver el fiordo extendiéndose hacia el mar abierto, las aguas negras reflejando las primeras estrellas. Tocó el martillo de Thor que colgaba de su cuello, un amuleto que su madre le había dado cuando hizo su primera incursión. «Protégeme, Padre de todos», susurró al viento. «Oh, llévame a tu salón con honor». No sabía que estaba rezando por algo completamente diferente. Cuando los barcos de Björn llegaron a las costas de Lindworth, el ataque siguió el patrón habitual. Rápido, brutal, coordinado. Pero algo era diferente esa vez. Mientras sus hombres saqueaban y luchaban, mientras las llamas consumían las casas de madera y los campesinos huían hacia el castillo de piedra, Björn sintió algo extraño en el pecho, una inquietud, una anticipación, y entonces la vio. En las almenas del castillo, una figura vestida de azul oscuro. Incluso a la distancia, incluso a través del humo, Björn supo que era una mujer. Y no cualquier mujer. Había algo en la forma en que se paraba, recta y desafiante incluso en medio del caos. Algo en la forma en que lo miraba directamente sin apartar la vista, que hizo que su corazón se detuviera.
Bjorn había visto cientos de mujeres en sus incursiones. Había tomado a varias como amantes temporales, pero nunca había sentido esto. Esta sensación de reconocimiento, como si su alma supiera algo que su mente aún no podía comprender. Bajó su hacha. Sus hombres seguían luchando a su alrededor, pero él se quedó inmóvil, mirándola. Y cuando ella no apartó la vista, cuando sus ojos se encontraron a través del humo y el fuego y la muerte, Bjorn supo con una certeza que le heló la sangre. Esta mujer sería su ruina o su salvación. No había término medio. Esa noche, en el campamento temporal que habían establecido en la playa, Bjorn no podía dormir. El rostro de la mujer lo perseguía. Había algo en sus ojos, grandes y oscuros, que le recordaba los lagos profundos de su tierra natal. Había algo en la forma en que había permanecido en las almenas, observando, que le hacía sentir visto de una manera que nunca había experimentado. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó Leif, su amigo más cercano, un guerrero de cabello rojo que había salvado la vida de Bjorn en más de una ocasión. «Pareces un hombre que ha visto a una valquiria». «Tal vez», murmuró Bjorn, mirando las estrellas. «Tal vez eso es exactamente lo que vi. No sabía cuán cerca estaba de la verdad, porque en el castillo de piedra Aeliana tampoco podía dormir, su corazón latiendo de una manera que nunca había experimentado, sus pensamientos llenándose con la imagen de un guerrero rubio que había inclinado la cabeza hacia ella como si fuera una reina y no una prisionera en su propia tierra. Dos mundos. Dos personas. Un destino que los dioses ya habían tejido, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. El segundo ataque llegó con la luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda y las defensas más débiles. Esta vez, Bjorn no lideró una incursión de saqueo, lideró una conquista. Lord Edmund había enviado mensajeros a las tierras vecinas pidiendo refuerzos, pero la ayuda llegaría demasiado tarde. Los vikingos ya estaban dentro de las murallas. Habían encontrado un pasaje secreto, una entrada de servicio que un sirviente traidor había revelado bajo tortura. Cuando los guardias se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Aeliana despertó con el sonido de acero chocando contra acero. Su doncella, una muchacha llamada Mary, irrumpió en su alcoba con los ojos desorbitados por el terror. «¡Mi señora! Los paganos están dentro. Su padre dice que debe esconderse». Pero Aeliana no corrió. Se vistió con manos temblorosas, se colocó la cruz de plata alrededor del cuello y caminó hacia el gran salón. Si este era su fin, lo enfrentaría con dignidad, como le habían enseñado las monjas, como correspondía a una dama de su linaje. El salón era un caos. Los vikingos habían entrado como una marea imparable. Lord Edmund luchaba junto a sus hombres, su espada vieja, pero su brazo aún fuerte. Aeliana vio cómo uno de los invasores se acercaba a su padre por la espalda, el hacha levantada para un golpe mortal. «¡Padre!», gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la batalla. Y entonces alguien la tomó del brazo. Aeliana giró, lista para luchar, y se encontró mirando directamente a los ojos azules que habían perseguido sus sueños durante semanas. El vikingo era aún más imponente de cerca. Su presencia llenaba el espacio, su altura haciendo que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Olía a sal, a cuero y a algo salvaje que no tenía nombre. «Tú», susurró a Aeliana, y no supo si era una acusación o una súplica. Bjorn no habló. Su mano alrededor de su brazo era firme, pero no dolorosa. Con la otra mano gritó algo en su lengua gutural, y los vikingos cercanos se detuvieron. Uno de ellos, el de cabello rojo que Aeliana había visto en el primer ataque, gritó algo de vuelta. Bjorn respondió con un rugido que hizo temblar las vigas del techo.
Los vikingos retrocedieron. Bjorn miró hacia donde Lord Edmund seguía luchando. Por un momento, Aeliana pensó que iría a matarlo. Su corazón se detuvo, pero en lugar de eso, Bjorn gritó otra orden, y 2 de sus hombres desarmaron a su padre sin herirlo gravemente. Lord Edmund cayó de rodillas, jadeando, sangrando de una herida en el hombro, pero vivo. «¿Por qué?», preguntó Aeliana mirando a Bjorn. «¿Por qué no lo matas?». Bjorn la miró. Sus ojos eran imposibles de leer, como el mar en invierno. Y entonces hizo algo que la dejó sin aliento. Habló en su lengua. Su acento era pesado, las palabras claramente difíciles pero comprensibles. «Porque tú pediste». Aeliana sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Hablas nuestra lengua?». «Poco», admitió Bjorn. Y luego, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo, «aprendo, para ti». El salón fue tomado. Los hombres de Lord Edmund fueron desarmados y encerrados en las celdas bajo el castillo. El propio Lord fue llevado a sus aposentos, donde un sanador vikingo, sorprendentemente, limpió y vendó su herida. Los tesoros del castillo fueron inventariados pero no saqueados inmediatamente. Era como si Bjorn no hubiera venido por oro, como si hubiera venido por algo más. Aeliana fue llevada a sus propios aposentos y, para su sorpresa, dejada allí sin guardias en la puerta. Pero cuando intentó salir, encontró a Bjorn apoyado contra la pared del corredor, sus brazos cruzados, esperando. «¿Soy tu prisionera?», preguntó Aeliana, levantando la barbilla desafiante. «No», respondió Bjorn lentamente, «mi invitada». Los invitados pueden irse cuando quieren. Bjorn sonrió y fue algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. «Entonces, no invitada, pero tampoco prisionera, eres...» luchó por la palabra. «Protegida. No necesito tu protección». «Sí necesitas», dijo Bjorn seriamente. «Mis hombres no son como yo. Ven, mujer hermosa, quieren tomar. Yo digo no, pero si no estoy aquí...». Dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. Aeliana sintió un escalofrío que no era completamente de miedo. «¿Y qué te hace diferente de ellos?». Bjorn se acercó. Aeliana quiso retroceder, pero se obligó a permanecer quieta. Él levantó una mano, lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, tocó gentilmente la cruz de plata que colgaba de su cuello. «Tu Dios», dijo suavemente. «Mi Thor». Diferentes nombres, misma cosa. «Honor, proteger débil, no tomar lo que no es dado». Sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Entiendes?». Aeliana tragó saliva. «No eres lo que esperaba». «Tú tampoco», admitió Bjorn, y había algo en su voz, una suavidad que no encajaba con su apariencia feroz, que hizo que el corazón de Aeliana latiera más rápido. Durante los días siguientes se estableció una rutina extraña. Los vikingos ocuparon el castillo pero no lo destruyeron. Bjorn parecía estar esperando algo, aunque Aeliana no sabía qué. Su padre permanecía encerrado, los sirvientes trabajaban bajo vigilancia nórdica, y ella existía en un espacio liminal entre cautiverio y libertad. Bjorn venía a verla todos los días. Al principio, Aeliana se negaba a hablar con él. Se sentaba en silencio rezando su rosario, ignorándolo deliberadamente. Pero Bjorn era paciente. Se sentaba en el suelo cerca de la chimenea, puliendo su hacha o reparando su armadura, y esperaba. Fue en el tercer día cuando Aeliana finalmente habló. «¿Por qué estás aquí? En esta habitación, quiero decir». «Seguramente tienes cosas más importantes que hacer que vigilar a una mujer que no puede escapar». Bjorn levantó la vista de su trabajo. «No vigilo, acompaño». «¿Cuál es la diferencia?». «Vigilar es trabajo, acompañar es elección». Aeliana lo estudió. Bajo la luz del fuego, su rostro era diferente. Todavía intimidante, sí, pero también joven.
Se dio cuenta de que probablemente no era mucho mayor que ella, tal vez 27, 28 años. Las cicatrices en su rostro contaban historias de violencia, pero sus ojos, esos ojos azules imposibles, contenían algo que ella no esperaba. Tristeza. ¿Has matado a muchos hombres?, preguntó a Eliana, y de inmediato se arrepintió de la pregunta. Era demasiado directa, demasiado personal. Pero Bjorn no se ofendió. Sí, demasiados. ¿Te arrepientes? Bjorn fue silencioso por un largo momento. Luego, de algunos, los que no necesitaban morir, los que solo defendían hogar, familia, esos los recuerdo. Tocó una de las runas talladas en el mango de su hacha. Todos aquí, sus nombres, para no olvidar. A Eliana sintió algo cambiar en su pecho. Pensé que los vikingos no tenían conciencia, que mataban sin remordimiento. Algunos sí, admitió Bjorn, pero yo tengo madre, tengo hermanas. Sé que cada hombre que mato es hijo de alguien, esposo de alguien, padre de alguien. Sus ojos encontraron los de ella. Es peso pesado, pero es mi elección. Soy vikingo, es nuestro camino. Podría ser diferente, susurró a Eliana. Podrías elegir otro camino. Bjorn sonrió tristemente. No, nací para esto. Es mi destino, como el tuyo es rezar a tu Dios y vivir detrás de muros de piedra. Mi destino era ser monja, dijo a Eliana abruptamente. No sabía por qué le estaba contando esto. Pasé toda mi infancia en un monasterio. Iba a tomar los votos, pero mi padre me llamó de vuelta. Quiere que me case, que le dé nietos, que asegure el linaje. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Nadie le había preguntado eso nunca. Ni las monjas, ni su padre, ni los nobles que habían venido a evaluarla como posible esposa. A Eliana abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no sabía la respuesta. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca me enseñaron a querer, solo a obedecer. Bjorn se levantó y caminó hacia ella. A Eliana debería haber tenido miedo, debería haber retrocedido, pero no lo hizo. Él se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura, y cuando habló, su voz era más suave de lo que ella había escuchado nunca. Entonces, aprende a querer, aprende a elegir, aprende a vivir. Y en ese momento, con el fuego crepitando detrás de ellos y el mundo exterior olvidado, a Eliana sintió algo despertarse en su alma, algo salvaje y aterrador y absolutamente prohibido, algo que los dioses nunca perdonarían. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a tejerse en algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sentían con una intensidad que quitaba el aliento. Bjorn había enviado mensajeros a su padre con noticias de la conquista, pero también con una petición extraña: tiempo. Necesitaba tiempo para asegurar las tierras, había dicho. En realidad, estaba posponiendo lo inevitable. Sabía que una vez que regresara al norte, Lord Edmund sería ejecutado, el castillo saqueado hasta los cimientos, y a Eliana sería distribuida como botín entre sus hombres o vendida como esclava en los mercados del este. No podía permitir que eso sucediera, pero tampoco sabía cómo evitarlo. Eliana, por su parte, se encontraba en una batalla interna que amenazaba con destruirla. Cada noche se arrodillaba frente al crucifijo en su alcoba y rezaba por fortaleza. Rezaba por odiar a este hombre que había invadido sus tierras. Rezaba por encontrar repulsivo su paganismo, su violencia, su forma de vida completamente contraria a todo lo que le habían enseñado. Pero sus oraciones se sentían cada vez más huecas. Porque durante el día, cuando Bjorn venía a sentarse con ella, cuando le enseñaba palabras en su lengua y ella le enseñaba las suyas, cuando él tallaba pequeñas figuras de madera para ella y ella le leía pasajes de la Biblia
que él escuchaba con curiosidad genuina, aunque no creía en ellas. Eliana sentía algo que nunca había sentido en toda su vida de devoción y obediencia. Sentía alegría. Una tarde, Björn llegó con una túnica nueva para ella. La tela era más suave que cualquier cosa que a Eliana hubiera tocado, teñida de un azul profundo como el mar al atardecer, con bordados de plata en el cuello y las mangas. «Es hermosa», susurró a Eliana acariciando la tela. «Como tú», dijo Björn simplemente. A Eliana levantó la vista bruscamente. «No debes decir esas cosas». «¿Por qué?» «Porque yo soy tú. No soy...» Luchó por las palabras. «No es apropiado». Björn se sentó a su lado en el banco cerca de la ventana. Estaban más cerca de lo que habían estado nunca, sus rodillas casi tocándose. «Tu gente tiene muchas reglas. ¿Qué es apropiado? ¿Qué no es apropiado? En mi tierra es más simple. Si sientes algo, lo dices. Si quieres algo, luchas por ello. Y si lo que quieres está prohibido, entonces luchas más fuerte». A Eliana sintió lágrimas quemando sus ojos. «No entiendes. Si siento, si permito...» Se detuvo, respirando temblorosamente. «Mi alma estaría en peligro. Tu alma ya está perdida. Pero la mía... mi alma no está perdida», interrumpió Björn, y había una fiereza en su voz que la hizo mirarlo. «Tengo alma. Tengo honor. Tengo corazón. Solo porque no rezo a tu Dios con cruz, no significa que no creo en algo mayor». «¿En qué crees?» Björn tomó su mano. A Eliana debería haberla retirado, pero no pudo. «Creo en lealtad. Creo en proteger los que no pueden protegerse. Creo en honor en batalla y bondad fuera de ella. Creo en destino y creo...» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Creo que los dioses, todos los dioses, te trajeron a mi vida por una razón». «¿Qué razón?» «Todavía no lo sé, pero lo sabré, cuando sea tiempo». Esa noche, a Eliana no pudo dormir. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. Abajo, en el patio, podía ver las fogatas de los vikingos. Podía escuchar sus voces, sus canciones en esa lengua extraña que cada día le sonaba menos extraña. Escuchó un golpe suave en su puerta. «¿Mi señora?» Era la voz de Björn. «¿Estás bien?» A Eliana abrió la puerta. Björn estaba allí, su cabello suelto por primera vez desde que lo conocía, cayendo sobre sus hombros en ondas doradas. Se veía más joven así, más vulnerable. «No puedo dormir», admitió a Eliana. «Yo tampoco». Se miraron en la penumbra del corredor, la tensión entre ellos tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. «Björn», susurró a Eliana, «¿qué va a pasar con nosotros?» Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, oler el cuero y el pino en su piel. «No lo sé», admitió él, su voz ronca, «pero sé que cada día que pasa, cada momento contigo, me hace querer cosas que nunca he querido antes». «¿Qué cosas?» «Paz», dijo Björn simplemente. «Un hogar, un lugar donde no tenga que dormir con un hacha bajo mi almohada. Alguien que me mire como tú me miras. ¿Cómo te miro? Como si no fuera un monstruo». Eliana levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla. Björn cerró los ojos ante el contacto como si fuera algo precioso y doloroso al mismo tiempo. «No eres un monstruo», susurró ella. «Eres... Pero no pudo terminar la frase porque Björn abrió los ojos y la miró con una intensidad que le robó el aliento. Y en ese momento ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Pero a Eliana no se movió. Y cuando sus labios se encontraron, suave y tentativo como el primer roce del amanecer, el mundo entero
desapareció. El beso fue casto, apenas un roce, pero contenía toda la promesa de algo más profundo, algo que ambos sabían que podría destruirlos a los dos. Cuando se separaron, Aeliana estaba temblando. Björn apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio entre ellos. «Perdóname», susurró Björn. «No», respondió Aeliana, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «No te arrepientas, porque yo no lo hago». Y esa fue la verdad más aterradora de todas. Durante las semanas siguientes existieron en un estado de tensión constante. No volvieron a besarse, pero el aire entre ellos vibraba con posibilidad. Björn le enseñó a tallar madera, sus manos grandes cubriendo las de ella mientras guiaba el cuchillo. Aeliana le enseñó a leer las letras cristianas, su paciencia infinita, mientras él luchaba con símbolos que no tenían sentido para su mente acostumbrada a las runas. Compartían comidas en su alcoba, hablando de todo y nada. Él le contó sobre su infancia en el norte, los inviernos tan fríos que el aliento se congelaba en el aire, las noches bajo la aurora boreal que bailaba en el cielo como los dioses peleando. Ella le contó sobre el monasterio, las oraciones que se repetían hasta que perdían significado, el anhelo secreto de ver el mundo más allá de los muros. «¿Extrañas tu hogar?», preguntó a Aeliana una tarde. Björn fue silencioso por un momento. «Extraño a mi madre, extraño a mis hermanas, pero el hogar...» Miró alrededor de la alcoba, luego a ella. «No sé si alguna vez tuve uno realmente. Para un vikingo, hogar es donde está tu barco». «Eso suena solitario». «Lo es», admitió Björn, «muy solitario». Aeliana tomó su mano. Ya no se sentía extraño tocarla. Ya no se sentía prohibido. Se sentía natural, como respirar. «Entonces quédate», susurró ella. «Quédate aquí. Podríamos...» Pero Björn sacudió la cabeza tristemente. «No puedo. Mi padre espera. Mi clan espera. Y tu gente nunca me aceptaría. Para ellos siempre seré el pagano que invadió sus tierras. Podrías convertirte, podrías aceptar a Cristo ¿y negar todo lo que soy?» Björn apretó su mano. «Aeliana, tú no pedirías eso, no, si realmente me amas». El silencio que siguió fue ensordecedor, porque ninguno de los dos había usado esa palabra todavía. Amor. Era demasiado grande, demasiado imposible. «¿Me amas?», preguntó Aeliana, su voz apenas audible. Björn la miró con esos ojos azules como el hielo que la habían perseguido desde el primer momento. «Con cada aliento en mi cuerpo, con cada latido de mi corazón, te amo de una manera que no tiene nombre en ninguna lengua. Te amo de una manera que me aterra». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Aeliana. «Yo también te amo. Dios me perdone, pero te amo». Se besaron de nuevo, y esta vez no fue casto. Esta vez fue hambre y desesperación y todo el anhelo que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «No puedo tenerte», susurró Björn contra sus labios. «No de la manera que quiero, no sin destruirte». «Entonces destrúyeme», respondió Aeliana, y era una súplica y una promesa al mismo tiempo. Pero Björn sacudió la cabeza. «No, no haré eso. Prefiero vivir con el anhelo que con la culpa de haberte arruinado». Y ese fue el momento en que Aeliana supo que este hombre, este guerrero vikingo que su pueblo llamaba bárbaro, tenía más honor en su dedo meñique que todos los nobles cristianos que había conocido en su vida. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El mensaje llegó con los primeros fríos del otoño. Un barco vikingo con las velas de la familia de Björn apareció en el horizonte, trayendo noticias que cambiarían todo. Erik el Rojo estaba muerto. Había sido asesinado en una emboscada por un clan rival, mientras Björn estaba en Inglaterra. Su hermano menor, Ragnar,
había tomado el liderazgo temporalmente, pero el clan se estaba fracturando. Algunos juraban lealtad a Ragnar. Otros querían a Bjorn como Jarl, y otros estaban usando el caos para tomar tierras y poder por su cuenta. Bjorn recibió las noticias en silencio, su rostro una máscara de piedra. Pero a Eliana, que había aprendido a leer cada matiz en sus expresiones, vio el dolor que destrozaba su alma. «Tengo que irme», dijo Bjorn esa noche, su voz hueca. «Mi familia me necesita, mi clan me necesita». Eliana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Cuándo?» «Mañana, con la marea del amanecer». «No». La palabra salió como un gemido. «No puedes simplemente irte. Sabes que tengo que hacerlo». Bjorn la tomó en sus brazos, sosteniéndola mientras ella temblaba. «Mi padre está muerto. Mi familia está en peligro. Soy el hijo mayor. El deber me llama». «¿Y qué hay de nosotros?» Las lágrimas de Aeliana empapaban su túnica. «¿Qué hay de lo que sentimos?» «Lo que sentimos». Bjorn cerró los ojos, su voz quebrada. «Lo que sentimos no cambia la realidad. Tú eres cristiana, yo soy vikingo. Tú perteneces a esta tierra, yo pertenezco al mar. Llévame contigo». «No puedo». «¿Por qué no?» Bjorn la separó gentilmente sosteniendo su rostro entre sus manos. «Porque te odiarían, porque el invierno te mataría, porque serías esclava en una tierra donde no entiendes el idioma ni las costumbres, porque te amo demasiado para condenarte a una vida de miseria». «¿Y qué hay de mi padre? ¿Qué pasará con él cuando te vayas?» La culpa cruzó el rostro de Bjorn. «Le daré su libertad. Todos sus hombres. Todo lo que tomé será devuelto. Es lo único que puedo hacer». Esa noche fue la noche más larga de sus vidas. No durmieron. Se sentaron juntos frente al fuego, memorizando cada detalle del otro, sabiendo que podría ser la última vez que se vieran. «En mi cultura», dijo Bjorn suavemente, «cuando un guerrero ama a una mujer, le da esto». Sacó un pequeño objeto de su túnica. Era un colgante tallado de hueso, con una runa compleja grabada en él. Es la runa de unión. Significa que dos almas están atadas, sin importar la distancia. ¿Qué significa para ti darme esto? Significa que eres mía, y yo soy tuyo, por toda la eternidad, en esta vida y la próxima. Aeliana tomó el colgante con manos temblorosas. «Pero tú no crees en mi cielo, y tú no crees en mi Valhalla». Bjorn sonrió tristemente. «Pero tal vez hay un lugar entre los dos. Un lugar donde las almas que se aman verdaderamente pueden encontrarse sin importar qué dioses adoren». Aeliana se quitó su cruz de plata y la puso en la mano de Bjorn. «Entonces toma esto, y cuando la mires, recuerda que alguien rezó por ti cada día de su vida. Rezó por tu alma, por tu seguridad, por tu felicidad». Bjorn cerró su mano alrededor de la cruz, aunque quemaba su palma como fuego. «La llevaré siempre». Se besaron una última vez, y fue un beso que sabía a lágrimas saladas y promesas rotas, y todo el amor que nunca podrían vivir. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y oro, Bjorn y sus hombres partieron. Aeliana observó desde las almenas mientras los barcos se alejaban, las velas rojas haciéndose cada vez más pequeñas hasta que desaparecieron en el horizonte. Tocó el colgante de hueso alrededor de su cuello y se permitió llorar. Lloró por el amor que había encontrado demasiado tarde. Lloró por el hombre que había tocado su alma de una manera que nadie más podría. Lloró porque sabía con una certeza que le helaba la sangre que nunca amaría a otro hombre de la misma manera. Lord Edmund salió a las almenas junto a ella. Su brazo todavía estaba vendado, pero se estaba recuperando bien. «Ese pagano nos perdonó», dijo Lord Edmund, su voz llena de confusión. «Nos devolvió todo. ¿Por qué?»
Aeliana no respondió. No podía explicarle a su padre que el pagano tenía más honor que cualquier cristiano que conociera. No podía explicarle que había dado su corazón al enemigo y que nunca lo recuperaría. «Te he conseguido un buen matrimonio», continuó Lord Edmund. «Lord William de Northampton es un hombre piadoso, rico, te tratará bien». «Sí, padre», susurró Aeliana su voz hueca. «Hija, ¿estás bien?» «Sí, padre, solo cansada». Pero no estaba cansada, estaba rota, y sabía que las piezas de su corazón nunca encajarían correctamente de nuevo. Pasaron 5 años. 5 años en los que Aeliana se casó con Lord William, un hombre bueno pero frío que nunca encendió ni una chispa en su corazón. 5 años en los que dio a luz a 2 hijos, Edmund y Thomas, niños hermosos que ella amaba, pero que siempre le recordaban lo que nunca tendría con el hombre que realmente amaba. 5 años en los que tocaba el colgante de hueso escondido bajo su vestido cada noche y se preguntaba si Bjorn seguía vivo, si pensaba en ella, si llevaba su cruz de plata. Su esposo murió en una caída de caballo cuando Thomas tenía apenas 2 años. Aeliana regresó a Linworth con sus hijos, una viuda joven, pero con el alma de una anciana. Y entonces, en un día de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas, las velas rojas aparecieron de nuevo en el horizonte. El corazón de Aeliana se detuvo. No, no podía ser. Después de tanto tiempo, pero era. El barco que llegó al puerto llevaba las insignias del clan de Bjorn. Aeliana corrió hacia la playa, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Necesitaba verlo, necesitaba saber que había vuelto, necesitaba. Y entonces vio la escena que rompería su corazón para siempre. Había un hombre atado junto al mástil del barco. Sus ropas eran harapos, su cuerpo estaba marcado por cicatrices y golpes, pero sus ojos azules como el hielo, la miraron directamente. Bjorn. Pero no era el Bjorn que recordaba. Este hombre estaba roto, derrotado, encadenado como un animal. Y junto a él, también atados, había 2 niños. Niños con cabello rubio y ojos azules. Niños que no podían tener más de 3 y 5 años. Los hijos de Bjorn. El hombre que bajó del barco era Ragnar, el hermano de Bjorn. Aeliana lo reconoció por su cabello rojo oscuro. «Lady Aeliana», dijo Ragnar en un inglés perfecto, sonriendo cruelmente. «Qué placer verla de nuevo. Mi hermano habló tanto de usted en sus delirios». «¿Qué has hecho?» La voz de Aeliana era apenas un susurro. Lo que tenía que hacer. Ragnar se encogió de hombros. Bjorn regresó a casa y quiso cambiar nuestras costumbres. Quiso hacer paz con nuestros enemigos. Quiso prohibir la esclavitud. Se volvió débil. Miró hacia donde Bjorn estaba atado. Así que lo desafié. Luché contra él en combate justo y gané. Ahora él y sus bastardos son mis esclavos. Aeliana sintió que el mundo se inclinaba. «No». «Oh, sí. Y he venido aquí a reclamar el tributo que mi hermano fue demasiado tonto para tomar. Oro, comida y...» Sus ojos recorrieron el cuerpo de Aeliana de una manera que la hizo sentir sucia. Tal vez otras cosas. Pero Aeliana no estaba escuchando. Estaba mirando a Bjorn, quien la miraba de vuelta con una expresión de dolor tan profunda que era casi física. Sus labios se movieron, formando una sola palabra: perdón. Y Aeliana supo que este era el castigo de los dioses por haber amado contra todas las leyes divinas y humanas. Este era el precio de su amor prohibido. La noche cayó sobre Linworth como un sudario. Ragnar y sus hombres se habían instalado en el castillo, bebiendo y festejando como si el mundo les perteneciera.
Bjorn y sus hijos permanecían atados en el patio, expuestos al frío otoñal, tratados peor que animales. Aeliana esperó hasta que las celebraciones alcanzaran su punto más alto, hasta que los vikingos estuvieran tan borrachos que apenas podían mantenerse en pie. Luego, envuelta en una capa oscura, deslizó hacia el patio. Bjorn levantó la cabeza cuando ella se acercó. Incluso en la oscuridad, incluso después de 5 años y todo el sufrimiento, sus ojos seguían siendo los mismos. Todavía la miraban como si fuera algo precioso. «No deberías estar aquí», susurró Bjorn, su voz ronca por el desuso. «Es peligroso». «No me importa». Aeliana sacó un cuchillo de su cinturón y comenzó a cortar sus ataduras. «Voy a liberarte». «Aeliana, no. Si Ragnar descubre...» «¿De que lo descubra?» Sus manos temblaban mientras trabajaba en las cuerdas. «No voy a dejarte aquí. No voy a permitir que él te convierta en esto». Las cuerdas cedieron. Bjorn frotó sus muñecas ensangrentadas. Luego inmediatamente se movió hacia sus hijos. Los niños estaban dormidos, exhaustos por el trauma. Eran hermosos, pensó Aeliana, con un dolor agudo en el pecho. Se parecían tanto a su padre. ¿Su madre?, preguntó Aeliana, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Murió dando a luz al más pequeño. Bjorn acarició gentilmente el cabello de su hijo menor. Se llamaba Helga. Era una buena mujer. No la amé como te amo a ti, pero la respetaba. Merecía mejor que morir tan joven. Aeliana sintió lágrimas en sus ojos, pero no de celos. De tristeza por esta mujer que nunca conoció, que había dado su vida por estos niños hermosos. «Tengo un plan», dijo Aeliana rápidamente. «Hay un barco pesquero en el puerto del norte. Es pequeño, pero podría llevarte hasta Escocia. Desde allí...» «No», interrumpió Bjorn suavemente. «¿Qué?» «No voy a huir». Bjorn se levantó, tambaleándose un poco por la debilidad, pero manteniendo su dignidad. «Si huyo, Ragnar vendrá tras mis hijos por el resto de sus vidas. Si huyo, destruirá esta aldea para castigarlos por ayudarme. Si huyo, nunca termina». «Entonces, ¿qué?» Bjorn miró hacia el castillo, donde las luces de las antorchas bailaban en las ventanas. «Voy a desafiarlo. Voy a invocar el derecho antiguo de Holmgang, combate individual hasta la muerte. Si gano, reclamo mi libertad y la de mis hijos. Si pierdo...» Se encogió de hombros. «Al menos muero como guerrero y no como esclavo». «No». Aeliana lo agarró del brazo. «Estás débil, herido. No tienes posibilidades. Tengo una». Bjorn tocó el colgante que ella todavía llevaba bajo su vestido. Podía ver su contorno a través de la tela. «Tengo algo por qué luchar. Algo más fuerte que cualquier arma». «¿Qué?» «Amor». Bjorn ahuecó su rostro con sus manos ásperas. «Amor por estos niños que llevan mi sangre. Amor por esta tierra donde dejé mi corazón. Y amor por ti, Aeliana de Linworth, la mujer que me enseñó que hay más en la vida que la muerte y la gloria». Aeliana sollozó, presionando su frente contra la de él. «No puedo perderte de nuevo». «No ahora que has vuelto». «Entonces dame algo», susurró Bjorn. «Dame una razón para no fallar». «¿Qué?» Bjorn se arrodilló frente a ella, allí en el patio frío, sus hijos dormidos a su lado. «Cásate conmigo. A tu manera o a la mía, no me importa. Pero antes de que amanezca quiero que seas mía de una forma que hasta los dioses tengan que reconocer». «Estoy viuda. Puedo elegir». La voz de Aeliana tembló. «Pero los vikingos nunca lo aceptarían, nunca reconocerían». «Los vikingos pueden pudrirse en Helheim», gruñó Bjorn. «¿Tú quieres ser mi esposa? Más que nada en este mundo. Entonces eres mi esposa y yo soy tu esposo, y que todos los dioses tuyos y míos lo atestiguen». Aeliana tomó sus manos. Allí,
Bajo las estrellas, con los niños dormidos como testigos silenciosos, hicieron sus votos. Ella en su idioma, él en el suyo. Ella en el nombre de Cristo, él en el nombre de Odin. No importaba que nadie más lo reconociera. Para ellos era sagrado. Cuando terminaron, Björn se quitó el único anillo que tenía, una banda simple de plata, y lo deslizó en el dedo de Aeliana. Ella no tenía nada que darle, pero se cortó un mechón de cabello con el cuchillo y lo ató alrededor de su muñeca. «Ahora somos uno», dijo Björn suavemente. «Ahora somos uno», repitió Aeliana, y por un momento perfecto y fugaz, el resto del mundo desapareció. El desafío se realizó al amanecer. Todo el castillo se reunió para presenciarlo. Los vikingos de Ragnar, borrachos y burlones. La gente de Lindworth, asustados pero esperanzados. Aeliana de pie con sus propios hijos a un lado y los hijos de Björn al otro, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se rompería. Ragnar aceptó el desafío con una sonrisa cruel. «Morirás, hermano», dijo, «y luego tomaré a tu mujer inglesa como la concubina que debió ser desde el principio». Björn no respondió. Simplemente tomó la espada que le ofrecieron, probó su peso y asintió. La pelea fue brutal. Ragnar era más joven, más fuerte, sin heridas ni hambre debilitándolo. Björn era un guerrero experimentado, pero su cuerpo estaba destrozado por meses de cautiverio. Los primeros minutos fueron terribles de presenciar. Ragnar golpeó a Björn una y otra vez, abriéndole heridas nuevas sobre cicatrices viejas, empujándolo hacia atrás, hacia la derrota. Aeliana no podía mirar, pero tampoco podía apartar la vista. Rezaba con cada aliento, palabras sin sentido, súplicas desesperadas a un Dios que parecía sordo a su dolor. Y entonces Björn miró hacia donde ella estaba de pie. Sus ojos se encontraron. Y algo cambió en él. Se enderezó, ignoró el dolor, ignoró el agotamiento, y luchó con una ferocidad que hizo retroceder incluso a los vikingos más curtidos. No estaba luchando solo por su vida ahora. Estaba luchando por algo más grande. Estaba luchando por el futuro. El golpe final fue rápido y limpio. La espada de Björn encontró un hueco en la defensa de Ragnar y atravesó su corazón. Ragnar cayó con los ojos abiertos, sorprendido incluso en la muerte de haber sido derrotado. Silencio, y entonces, uno por uno, los vikingos de Ragnar cayeron de rodillas. Era la ley antigua. El vencedor del Holgang reclamaba todo: liderazgo, lealtad, vida. Björn Eriksson era Jarl de nuevo. Pero cuando miró alrededor del campo de batalla, a los hombres arrodillados, al hermano muerto a sus pies, no había triunfo en sus ojos, solo cansancio. «Libérenlos», ordenó, señalando a los esclavos que Ragnar había traído. «Todos ellos, denles comida, ropa y envíenlos a casa». Los vikingos intercambiaron miradas confusas, pero obedecieron. Björn caminó hacia donde Aeliana esperaba, su espada arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de sangre detrás de él. Cuando llegó a ella, se derrumbó de rodillas. «Gané», susurró, mirándola hacia arriba. «Por ti. Gané». Aeliana cayó de rodillas junto a él, abrazándolo mientras él temblaba, mientras la adrenalina dejaba su cuerpo y el dolor de sus heridas lo golpeaba con fuerza retardada. «Lo sé», susurró ella contra su cabello. «Lo sé. Te tengo. Te tengo». Los hijos de ambos los rodearon, sin entender completamente, pero sabiendo que algo importante había sucedido. El hijo mayor de Björn, de apenas 5 años, tocó gentilmente el brazo herido de su padre. El más pequeño se acurrucó contra Aeliana, como si siempre hubiera sido su madre. Y los hijos de Aeliana, Edmund y Tomás, miraban al vikingo gigante con ojos amplios pero sin miedo. «Mamá», preguntó Edmund, «¿quién es?» Aeliana miró a Björn, y Björn la miró a ella.
y ambos supieron que esta era la pregunta que definiría el resto de sus vidas. «Es tu nuevo padre», dijo Aeliana suavemente, «si él está de acuerdo». Bjorn miró a los 4 niños. Los suyos de sangre, los de ella por matrimonio. Una familia creada de las cenizas de la guerra y el amor prohibido. «Estoy de acuerdo», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Si ustedes me aceptan». Los niños, con la simplicidad hermosa de la inocencia, simplemente asintieron. Los años que siguieron no fueron fáciles. Bjorn llevó a su clan de vuelta al norte, pero regresaba cada verano a Lindworth, trayendo comercio en lugar de guerra. Aeliana dividía su tiempo entre ambos mundos, una mujer de 2 culturas, un puente entre los enemigos antiguos. Algunos cristianos la llamaron traidora, algunos vikingos la llamaron bruja, pero ninguno de los dos se preocupaba por las opiniones de los demás. Habían pagado demasiado alto precio por su amor como para dejarlo destruir por palabras mezquinas. Tuvieron más hijos juntos, niños hermosos que crecieron hablando 2 idiomas y adorando a 2 panteones de dioses sin ver contradicción en ello. Criaron a los 4 primeros como hermanos verdaderos, sin distinción de sangre. Y cada noche, sin importar dónde estuvieran, Bjorn tocaba la cruz de plata que llevaba bajo su túnica, y Aeliana tocaba el colgante de hueso bajo la suya. Recordatorios de lo que habían superado, promesas de lo que protegerían. Cuando Aeliana murió, muchos años después, era una anciana con el cabello blanco como la nieve, pero los ojos todavía brillantes. Bjorn la sostuvo mientras se iba, susurrando palabras en nórdico que solo ella entendía. «Nos encontraremos de nuevo», le prometió, «en el lugar entre tu cielo y mi Valhalla, donde las almas que aman verdaderamente siempre se encuentran». Aeliana sonrió, tocando su mejilla con dedos temblorosos. «Lo sé, porque nuestro amor trasciende todo, incluso la muerte». Y con su último aliento susurró, «Mi vikingo, mi corazón, mi hogar». Bjorn vivió 3 años más, suficiente para ver a sus hijos crecer fuertes, para ver a sus nietos nacer, para ver el mundo cambiar lentamente de uno de guerra constante a uno de comercio cauteloso. Cuando finalmente murió, en una incursión final que tomó para proteger a su gente de un clan invasor, fue con la cruz de Aeliana en su mano y su nombre en sus labios. Sus hijos lo enterraron como él había pedido, mitad a la manera vikinga con su barco y sus armas, mitad a la manera cristiana con oraciones y bendiciones, porque él había sido ambos, porque el amor había hecho de él algo más que un guerrero o un pagano, había hecho de él un puente. Y en las tierras donde el norte se encontraba con el sur, donde el hielo encontraba la piedra, su historia se contó durante generaciones. La historia del vikingo que aprendió a amar más allá de los océanos, y la dama cristiana que eligió su corazón sobre su fe. La historia del amor que cambió 2 mundos. Ella nunca volvió a ver las velas rojas en el horizonte de la misma manera. Porque ahora traían a casa al hombre que la había enseñado que el amor verdadero no conoce fronteras, idiomas o dioses. Y cada vez que el viento del norte silbaba entre las montañas de Lindworth, las madres les contaban a sus hijas sobre Lady Aeliana y su vikingo, cuyo amor había sido tan feroz que hasta los dioses tuvieron que inclinarse ante él. Porque el amor verdadero trasciende todos los océanos, todas las guerras, todas las fe. El amor verdadero simplemente es, y eso es suficiente.